Constantemente en nuestros programas de ética sale a relucir la importancia que tiene la educación en el proceso de transmisión de valores y de forjación de una ciudadanía crítica. Por eso con mucha frecuencia nosotros retomamos este tópico porque, bueno, si estamos preocupados por el problema de la transformación de la cultura ética en la sociedad dominicana, pues tenemos que tratar el tópico de la educación. Y en este programa de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, pues vamos entonces a dialogar sobre este tópico con el profesor William Mejía, coordinador de la Cátedra de Filosofía General de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, William. Gracias, Leonardo, por la invitación. Qué bien que te tenemos por acá, William, porque esta es una preocupación constante, el poder reflexionar sobre los procesos educativos para transmitir la ética, porque tenemos que forjar el futuro, ¿no?, de los sujetos que van a ser los forjadores del futuro. Así que muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Bien, básicamente, bueno, vamos a tocar el tópico de la educación en la educación superior, ¿no? Que es, digamos, tu área de experticia, ¿no? El área en la que tú estás trabajando, ¿no? Las universidades dominicanas tienden, muchas de ellas, a enseñar la asignatura de la ética, ¿no? Y bueno, quisiéramos un poco que tú nos dieras un poco de tu diagnóstico sobre la enseñanza de la ética en las instituciones de educación superior dominicanas. Muy bien, Leonardo. Gracias. Esa es una pregunta sumamente interesante y que va al meollo de lo que es la realidad de la enseñanza de la educación superior en la República Dominicana. Mira, tiene varias aristas que hay que tomar en cuenta respecto a ese diagnóstico. En sentido general, podemos decir que todas las universidades, en todas las carreras, imparten, aunque sea una asignatura de ética. En ese sentido, en cuanto al formalismo, podríamos decir que estaríamos bien, en cuanto a que se enseña ética. Ahora bien, y se enseña de manera específica en cada carrera. Ahora, donde van a comenzar a entrar una especie de retos y desafíos de la enseñanza de la ética a nivel en la educación superior, es en lo que se enseña. Es decir, en principio... En el contenido. En el contenido. ¿Por qué? Porque básicamente yo creo que de una u otra forma influenciado en virtud de que se entiende que la filosofía es puramente teórica, también eso ha marcado mucho la enseñanza de la ética. En el sentido que se enseña, por ejemplo, teorías éticas, teorías morales, cuáles son los valores. Ahora bien, no se aplica de manera directa. Es decir, porque tú en un aula de clase vas a tener estudiantes de diferentes carreras. Aunque sí te digo que hay carreras como el derecho que tiene, por ejemplo, deontología jurídica, Sí. o tiene Ética del derecho. Ética del derecho. Sí. Tienen ese tipo de cosas. Pero entonces ahí viene otro problema. ¿Quién enseña ética del derecho? Por frecuencia, un abogado. Un abogado que a lo sumo, si viene de una universidad católica o de la UAS, o de una universidad privada que tenga afinidad con algún tipo de concepción religiosa, a lo sumo ha dado introducción a la filosofía. Y si acaso ha dado ética también. O sea, un poco para entender el tema de la aplicación realmente, para que no se queden en abstracciones y en contenidos que no tengan ninguna referencia a problemas cotidianos de la sociedad, ¿no? Y de su profesión en particular. A eso te refieres, ¿no? Sí, me refiero a la eso. limitación. Te pongo por ejemplo, una asignatura que se imparte en medicina, que es ética aplicada a la medicina. Hay otras como bioética y ese tipo de cosas. Pero en ética aplicada a la medicina, por ejemplo, cuando se habla de los problemas éticos del principio de la vida, por ejemplo, el tema del aborto, entonces allí no se aplica de manera real los contenidos éticos que deberían enseñarse al posible médico. O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente hoy en día la sociedad nuestra vive una especie de descalabro moral social, donde lo que prima es lo que me conviene. Es decir, fácilmente, por ejemplo, tú vas a un pueblo y sabes qué médico practica el aborto, sin ningún problema, y la autoridad nunca se dan cuenta. Pero ¿por qué ese médico practica el aborto? Ese médico no tuvo formación ética. Entonces habría una gran pregunta. Si la tuvo. Ahora, vamos a partir de que sí la tuvo. Entonces, ¿por qué lo hace? Entonces, en sentido general, se enseña de manera teórica
la ética, se habla de filósofos que hablan de la ética. Ahora, pero en la parte práctica de la consecuencia, de forjar una convicción ética del individuo, entonces allí estamos adoleciendo mucho en la República Dominicana. Para nosotros, bueno, y cuando estamos en las aulas, lo importante es ayudar a que se desarrollen temas en el debate entre los estudiantes. Entonces, sobre poner en juego los valores que supuestamente para nosotros son deseables y que se haga un ejercicio de reflexión colectiva en búsqueda de ir encontrando juntos la mejor decisión y la decisión que nos lleve a una realidad de mayor justicia o de mayor participación o de la vida, ¿no? Entonces, en esa construcción de un sujeto crítico, mirando problemas y temas de su profesión, que se aprenda a dialogar y a debatir en base a argumentaciones sólidas. Por su... Okay. Sí, bueno, yo te iba agregando ese punto cuando tú hablabas de la cuestión de los contenidos, ¿no? Y yo, en mi experiencia, he notado que esas asignaturas que tienen que ver con ética del derecho, ética de la medicina, ética de empresa, etcétera, ética de la psicología, muchas veces se convierte en la enseñanza del código deontológico, ¿no? de esa disciplina, ¿no? Es decir, casi todas estas carreras tienen, digamos, un código ético, y a veces lo que se hace es que se enseña el código ético de esa especialidad, sin reflexionar sobre los supuestos filosóficos que están implícitos ahí, sin reflexionar sobre lo que son las prácticas, las consecuencias de las prácticas, ¿no? en esas disciplinas, ¿no? Creo que eso también es un elemento que tenemos que considerar, ¿no? Claro, porque otro de los elementos que, como bien plantea Mario, es que las asignaturas de ética se han convertido como una especie de asignatura más dentro del currículo, tanto de la educación superior como de la preuniversitaria también, como una asignatura más. Entonces, eso lleva a que el profesor, si tiene cierto grado de formación, se enfoque básicamente en dar, por ejemplo, una historia de la filosofía dentro de la misma ética, es decir, una evolución, como han ido pensando los diferentes pensadores sobre diferentes tópicos de la ética. Perdón que te interrumpa aquí. Yo recuerdo un colega que decía que uno de los grandes problemas que tenemos con frecuencia es que todas las disciplinas las convertimos en historias. Es decir, por ejemplo, tú hablaste del caso de la ética, pero es que, por ejemplo, un profesor de filosofía con frecuencia, de introducción a la filosofía, lo que da es historia de la filosofía. Y a veces un profesor de teoría del conocimiento, lo que da es una historia de la teoría del conocimiento. Entonces, se hace mucho hincapié en esa perspectiva, digamos, que ni siquiera es histórica, es más bien cronológica, porque es como mostrarle al estudiante lo que han dicho los principales pensadores, pero sin vincularlos, digamos, con la actualidad, ni cuáles son las consecuencias de esas problemáticas que se están planteando, ¿no? Entonces, con la ética pasa lo mismo. Con la ética pasa lo mismo, entonces, peor aún, se convierte entonces que el estudiante sale con una especie como de cultura de la ética. O sea, tiene una cultura general. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Una cultura general de qué es ética, de qué es moral, qué diferencia una ética de la moral. Posiblemente entienda uno o dos principios kantianos, uno o dos principios de René Descartes, pero de ahí el salto a convertir eso en una convicción personal que te ayude a dar el salto para tú tenerlo como una filosofía de vida. Entonces ese es diría San Agustín en ese caso, es una especie como de abismo óntico entre la enseñanza teórica de la ética y la práctica del ciudadano en común, de ciudadano social. También ahí hay que decir también que la educación, digamos, de las instituciones universitarias son un hilo de continuidad con la educación secundaria, y especialmente cuando estamos hablando de la ética, que implica adquirir unos hábitos que deben adquirirse a muy temprana edad. El hecho de que eso no se haga desde la escuela también dificulta, pues, esa comprensión de la que tú estás hablando a nivel universitario, ¿no? Sí, sobre todo porque aunque se han hecho intentos de volver a insertar la filosofía como una asignatura propia de la currícula dominicana, y aunque hoy en día hay una salida en humanidades, específicamente en filosofía, hay aproximadamente unos 17.000 estudiantes que están en ese campo, pero no tiene formación. ¿Quién la enseña? Es la gran pregunta. El profesor de ciencias sociales es quien la enseña. Y en el peor de los casos es posible que, en el mejor de los casos es posible que alguno que haya estudiado filosofía y también haya estudiado ciencias sociales, pero no tiene la formación para enseñarla. Entonces,
No, no, sí. Entonces, ahí vienen los grandes vacíos que tú dices. ¿Por qué? Porque el profesor universitario tiene primero que llenar la laguna de la formación filosófica ética que debió tener el muchacho cuando llegó a la universidad. Pero encima de eso, cómo el profesor universitario trata de transmitir esos valores que quizás el muchacho tampoco ha tenido en la familia. Porque ¿de qué familia viene? La mayoría de los jóvenes universitarios que llegan, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vienen de familia díscola. O faltó el padre, faltó la madre, o se criaron con un abuelo, o con un tío, o con un tutor, o con un amigo. Pero aparte de eso, viene el otro principio que se ha convertido como en una frase lapidaria. En el libro de la moral social de Eugenio María de Hostos, plantea que el individuo que no tiene formación religiosa o no conoce los principios morales, tiende a ser un perverso. Es la expresión que va a usar Eugenio María de Hostos. Entonces, con ese vacío llegan a la universidad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir dialogando sobre este tema tan importante de ética y educación superior. Continúen con nosotros y en breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Ética TV, un programa de reflexión sobre los problemas y temas fundamentales de la realidad dominicana desde el punto de vista ético. Y en el día de hoy estamos reflexionando sobre el tema de educación superior y ética. Y el profesor William nos acompaña para profundizar en este tema. Hay algo, estuvimos hablando sobre el tema de los contenidos y cómo la ética no puede quedarse solamente en una especie de narrativa histórica de lo que ha sido el devenir de la ética y la reflexión, sino que debe aplicarse a los problemas y desafíos que se dan en la realidad y en la cual el estudiante está y está también el profesor. A mí me preocupa también la dimensión de que a nivel pedagógico también sea ética la dinámica que se dé dentro del aula, porque algunas veces sí podemos entrar en una contradicción de si la ética señala la democracia, la justicia, la participación, la equidad, entonces algunas veces se vuelve contradictoria la pedagogía en que se desarrolla la educación en las aulas de nuestras universidades. Bien, ese es otro gran, podríamos decir, dilema ético, porque lo primero, en el caso, por ejemplo, de la equidad, sucede que el profesor, el estudiante, lo evalúa todo por igual. O sea, como si tuviera la misma inteligencia. La inteligencia, todos tendrían la misma inteligencia y le aplica los mismos modelos de evaluación para todos. Entonces, ahí tampoco hay equidad. Entonces, ahí hay un problema ético. Pero, como yo sé que el tiempo en estos espacios son cortos, mira, Leonardo y Mario, yo creo que se hace necesario que desde el Estado se pueda crear una especie de política de la ética a nivel nacional, donde haya una reunión de todas las universidades, de que se pueda establecer un currículum general básico común que se enseñe a nivel de todas las universidades, donde tenga una parte teórica, una práctica reflexiva que ayude a la formación de un conocimiento crítico y a la creación de convicciones éticas y de valores morales personales que puedan ser llevados a la vida del ciudadano, tanto como individuo, pero también como profesional. Y una tercera parte que conjugue y que involucre a todo el empresariado dominicano y a todo el Estado, en cuanto que también es un gran empleador, para que den un salto, ya no quedándose solo en las comisiones de ética de las instituciones, sino que a partir de esos elementos, Estado, universidad y empresario, se pueda lograr un gran programa de formación ética, no solamente desde la universidad, porque hay un gran problema. Los profesores de primaria dicen que los padres no ayudan. Los de secundaria dicen que los profesores de primaria se lo mandaron incompleto en la formación. Pero los de la universidad se quejan de que llegaron con muchas lagunas de educación media. Y todos pero entonces la sociedad se queja que la universidad está enviando individuos formados a la sociedad sin ninguna formación ética. O sea, se hace necesario, y quizás voy a decir algo que quizás no sea muy bonito como suene, pero hace falta una especie de adoctrinamiento moral del individuo dominicano. Así como las religiones, los marxistas, enseñan qué debe aprender y qué debe hacer un individuo que forme parte de eso, yo creo que se hace necesario, aunque haya que tomarlo con pinza, una especie de adoctrinamiento moral. Es decir, hay que enseñar al individuo, por ejemplo, qué es la corrupción,
qué es la honestidad. Porque estamos viviendo en un pueblo que confunde honestidad con honradez. Sí, ahí en lo que dice, yo creo que hay una preocupación muy legítima por el descalabro ético que hay en la sociedad dominicana, pero un previo de ponernos de acuerdo en qué entendemos cuando queremos inyectar a esta sociedad de una cultura ética. Nosotros insistimos aquí en el programa de que lo que nos debe orientar es la construcción de un sujeto con capacidad crítica, reflexiva, que entre el diálogo y el debate y que esté orientado de alguna forma por los principios y valores que la sociedad y la comunidad internacional entiende que son los más deseables, ¿no? Que están en nuestro preámbulo constitucional, que están en los derechos humanos, porque ese debe ser como los referentes que nos ayuden a nosotros, sobre la base de esos criterios, construir sujetos sobre todo críticos. Yo entiendo lo que dice cuando dice adoctrinamiento, por la preocupación que nos lleva y la urgencia, pero realmente que esa urgencia no nos lleve a una prisa que nos lleve a fundamentalismo o a moralina, como dice Adela Cortina, que sea una especie de darle moralina a la gente, más que ayudarla a pensar críticamente y a plantearse cómo juntos podemos pensar la mejor sociedad. Tú has presentado ahí dos elementos fundamentales que pueden servir de base y otros que pueden servir de norte. Yo le agregaría otro elemento. Tú planteas lo de los derechos humanos, nos guste o no nos guste. Eso es, diríamos que el referente moral, ético del mundo. O sea, no hay forma que un individuo que asuma con convicción personal los derechos humanos que pueda tener problemas en ninguna sociedad del mundo. Número dos, entonces, a la luz de los derechos humanos, entonces, contrastarlo con nuestra Constitución. Pero entonces se queda un poquito abstracto. Entonces, hay que llevarlo entonces a una parte práctica. ¿Y cómo le llaman la parte práctica? Con lo que tú planteas, con la parte de hacer que el individuo sea crítico, que sea reflexivo, pero a su dialogante. Dialogante, pero a su vez hay que tratar de crear una conciencia social del individuo, o sea, que el individuo sienta que es responsable de la convivencia social, que el individuo sienta que es responsable de las acciones de los políticos, de las acciones de los sacerdotes, de los pastores, de los ateos, o sea, que el individuo sienta una especie de amor patrio, que también se ha ido perdiendo. Entonces, en la medida en que yo siento un amor patrio y tengo la capacidad para reflexionar, para dialogar, para debatir sobre problemas, van a surgir propuestas. Hay un tema también ligado a todo esto a nivel general. Cuando hablo con Leonardo sobre esto de la ética en las universidades, cómo gestionamos la ética, porque no solamente es dar contenido a los jóvenes en una materia o desde la profesión, sino cómo también la universidad se convierte en un faro que por su actuar refleja que tiene convicción de esos principios. ¿A qué me refiero? Si hay una dinámica interna que es democrática, si el diálogo entre profesor y alumno se desarrolla dentro de un ambiente de participación, si son salarios justos los de la universidad para sus empleados, si no hay discriminación o hay una preocupación para la accesibilidad a aquellas personas que tengan algunas limitaciones. O sea, todas esas dimensiones, si es un faro, no solamente de discurso, sino en su práctica, la universidad, y se preocupa por los grandes retos de la sociedad. O sea, gestionar la ética implica todo esto, ¿no? Una de las cosas que adolece la educación superior en la República Dominicana es toda institución de educación superior tiene misión, visión y valores. Ahora, si tú haces un sondeo a los profesores que conocen la misión, visión y valores de su universidad, tú vas a ver que será un número bajito. Entonces eso implica que hay entonces un divorcio entre lo que el profesor enseña y lo que la universidad como convicción de filosofía, de misión social que tiene, entonces no la va a enseñar, porque va a enseñar ¿qué? El criterio personal. Y sobre todo en las universidades, por ejemplo, como la nuestra, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se ha malentendido la libertad de cátedra, en el sentido que cada profesor enseña lo que quiere. Y hay cierto problema. Pero en cuanto a la discusión con los estudiantes, eso es evidente, que en la mayoría de las aulas se dan esas discusiones. Puede que aparezcan algunos casos de profesores muy conductistas, muy de cátedra, sí. Autoritario, intransigente en ese sentido. Pero creo que una de las
primeras reflexiones que debe hacerse también dentro de la universidad es la inducción a los profesores que ingresan y a los que ya están. No, y yo de nuevo te insisto, si nuestras universidades se convierten en un faro de luz para los valores que pretendemos implementar o orientar la sociedad en general, si queremos realmente promover la transparencia, que la universidad sea transparente, si queremos promover la inclusión y la equidad, si queremos promover los derechos de las mujeres, si queremos promover la democracia o el compromiso social, que también sean faros de luz reales, porque algunas veces lo que hacemos es mimetizamos la corrupción y la dinámica que hay dentro del Estado, y las universidades se convierten también en unas dinámicas que son mimetizan lo que es el espacio público, ¿no? Sí, había un político dominicano ya fallecido que decía que muchas veces hay problemas de una moral en calzoncillo, es decir, critico y señalo, pero no me autoevalúo, no me implico yo. Esa es parte también del problema. Bueno, William, hemos llegado al final de nuestro espacio. Te agradecemos, ¿no?, por tu participación, y ya tendremos la oportunidad de volverte a invitar, ¿no?, para que sigamos hablando sobre estos tópicos, ¿no? Sí. Gracias. Bueno. Y a ustedes, pues quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con sus recomendaciones. Hemos llegado a su espacio favorito, la recomendación ética de la semana. Hoy le tenemos un corto para que ustedes se detengan a reflexionar sobre cómo se transfiere la cadena de corrupción de persona a persona. Muchas veces en las sociedades uno se pregunta dónde empieza y dónde terminan los procesos corruptos. Bueno, pues en este corto metraje, que ustedes lo pueden googlear a sí mismo, el corto Las Máscaras de la Corrupción, pues un corto en caricatura, blanco y negro, que juega con una red simbólica de la corrupción, pero que es una red que, aunque se la represente simbólicamente el corto, se transmite de alguna manera inmaterialmente de persona a persona. ¿Cómo empieza un proceso de corrupción? Bueno, a veces empieza en la casa. A veces empieza cuando le decimos a nuestros hijos que mientan por nosotros, que le decimos, dile que yo no estoy aquí, o no es cierto que yo dije eso. Bueno, cuando empiezan esos procesos de mentira y donde la mentira se valida para conseguir un beneficio a corto, a mediano o a largo plazo, bueno, pues ahí mismo estamos empezando una cadena de corrupción que uno no sabe dónde termina. En la calle, el AMET, el tránsito, muchas veces procuramos que ese agente o esa agente del tránsito no cumpla con su deber, pues poniendo la multa o poniendo la contravención que necesita, que nosotros no ganamos. A veces tratando de corromper ese pequeño sistema, ese minúsculo sistema de cumplimiento de la ley, bueno, pues ahí estamos infringiendo en colaborar, ¿no? Estamos colaborando con las grandes redes de corrupción que empezaron como algo pequeño, pero luego se van acrecentando y nosotros mismos no tenemos luego a quién reclamarle. A veces nosotros pensamos que la red de la corrupción es una red sumamente poderosa que está orquestada sobre grandes estamentos económicos y sociales, pero también la corrupción puede estar enmascarada y estar sucediendo ante nuestros ojos sin que nosotros nos percatemos. Y nosotros mismos somos a veces sujetos de corrupción y agentes de corrupción, y minimizamos esos actos porque como son pequeños creemos que entonces eso nos deja a salvo, y al contrario, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que harían grandes corporaciones o grandes políticos al manejar grandes presupuestos, pero si nosotros desde lo minúsculo, desde lo pequeño, no incentivamos los comportamientos éticos que vayan en favor del bienestar común, pues también nosotros de alguna manera colaboramos a justificar esos sistemas de corrupción. Ese es un cortito que pone a uno a reflexionar sobre qué pongo yo,
¿qué pongo yo? ¿Qué pone usted desde su casa, desde sus espacios, desde lo que le toca administrar? ¿Cómo usted colabora a estas grandes cadenas de corrupción? ¿He sido yo? ¿Ha sido usted corrupto alguna vez? No sabemos o sí sabemos. Entonces, esta pregunta simplemente nos las deja en el tintero este corto y me recordó mucho esta cadena, cómo va pasando tras mano la corrupción, al cuento de Juan Bosch, La mancha indeleble, cómo nosotros vamos siendo también conquistando personas y de alguna manera manchándola para insertarla dentro de una red, dentro de un circuito de control que nosotros mismos contribuimos con él, pero luego nos sorprendemos de lo poderoso que es. Y dice, ¿pero quién le dio tanto poder? Bueno, ese poder se lo hemos dado a nosotros. Se lo hemos dado a nosotros con la complicidad, se lo hemos dado a nosotros con el silencio y se lo hemos dado a nosotros también con nuestras pequeñas colaboraciones y con nuestras pequeñas, deslealtades a la ética. Así que este cortito que nos invite a preguntarnos, que nos invite a reflexionar las máscaras de la corrupción y de paso, leámonos La mancha indeleble del profesor Juan Bosch. Hasta una próxima recomendación ética de la semana.